El aire se siente diferente en Ciudad de México. Las calles bulliciosas guardan un secreto que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Mientras millones de personas continúan con sus vidas cotidianas, en los pasillos del poder se susurran nombres, fechas y advertencias que podrían cambiar el curso de la historia latinoamericana para siempre. Baba Vanga vio algo que ahora, en 2025, comienza a materializarse con una precisión que eriza la piel. La vidente búlgara, cuyas profecías han resonado durante décadas después de su muerte en 1996, dejó registradas visiones específicas sobre México y su papel crucial en acontecimientos globales que transformarían el equilibrio geopolítico mundial. Sus palabras, conservadas por aquellos que la conocieron en vida, hablaban de un país dividido entre dos fuerzas, de alianzas inesperadas y de decisiones que marcarían el destino de todo un continente. Ahora, esas palabras cobran vida. Los primeros indicios llegaron en forma de rumores, conversaciones fragmentadas en foros diplomáticos, documentos filtrados que mencionaban reuniones secretas, movimientos financieros inexplicables que atravesaban fronteras como sombras en la noche. Nadie quería ser el primero en pronunciar lo obvio. México estaba en el epicentro de algo mucho más grande que cualquier crisis política ordinaria. La tensión comenzó a manifestarse sutilmente. Funcionarios de alto nivel cancelando viajes sin explicación. Diplomáticos extranjeros multiplicando sus visitas a la capital mexicana. Analistas internacionales publicando reportes encriptados que solo los iniciados podían descifrar completamente. El lenguaje era técnico, casi clínico, pero el mensaje subyacente palpitaba con urgencia. Algo estaba por suceder. En Washington, los círculos de poder observaban con atención microscópica cada movimiento al sur de la frontera. La relación entre Estados Unidos y México siempre había sido compleja. Una danza delicada entre dependencia económica y autonomía política, entre cooperación forzosa y resentimientos históricos. Pero ahora, esa relación mostraba fisuras que no podían repararse con los métodos tradicionales de diplomacia. Las predicciones de Baba Vanga mencionaban específicamente el año 2025 como un punto de inflexión. Hablaba de un líder carismático que emergería en México, alguien capaz de articular el descontento colectivo y canalizarlo hacia una transformación radical. Esta figura, según sus visiones, no surgiría del establishment político tradicional, sino de las entrañas mismas de la sociedad civil, llevando consigo las esperanzas y frustraciones de millones. Los primeros meses del año confirmaron patrones inquietantes. La economía mexicana, siempre vulnerable a los vaivenes del mercado internacional, comenzó a mostrar signos de estrés inusual. No era una crisis convencional. Los indicadores macroeconómicos no colapsaban de manera dramática, pero algo más sutil y peligroso estaba ocurriendo. La confianza se erosionaba como arena bajo una marea invisible. Empresarios extranjeros retiraban inversiones sin declaraciones públicas. Fondos de inversión reposicionaban activos lejos de México con una sincronización que sugería información privilegiada. Los bancos centrales de potencias extranjeras ajustaban políticas monetarias de maneras que, aunque técnicamente justificables, parecían diseñadas para ejercer presión específica sobre la economía mexicana. Mientras tanto, en las calles, un sentimiento diferente germinaba. Las redes sociales ardían con conversaciones sobre soberanía, autodeterminación y justicia económica. Hashtags emergían y desaparecían, algunos artificialmente amplificados, otros genuinamente orgánicos, creando un caldo de cultivo digital donde las ideas fermentaban a velocidad acelerada. Los intelectuales mexicanos comenzaron a publicar manifiestos, visiones alternativas para el futuro del país. Algunos proponían alineamiento total con Estados Unidos, sacrificando autonomía por seguridad económica. Otros defendían una postura neutralista suiza, aprovechando la geografía para negociar con todos sin comprometerse con ninguno. Los más radicales hablaban de liderazgo latinoamericano, de México asumiendo un rol histórico como contrapeso regional. Cada propuesta tenía mérito. Cada una también tenía costos terribles, y el tiempo para decidir se acortaba con cada día que pasaba.
En las universidades, los estudiantes organizaban foros interminables, debates apasionados sobre identidad nacional, soberanía económica, justicia social. La juventud mexicana, conectada globalmente pero arraigada localmente, representaba una fuerza impredecible. Educada, tecnológicamente sofisticada, desencantada con las instituciones tradicionales, pero desesperada por encontrar propósito y dirección. Baba Vanga había dicho algo peculiar sobre la juventud mexicana. Habló de semillas plantadas por imperios que florecerán en jardines inesperados. Los intérpretes debatían el significado, pero una lectura posible era clara. Las inversiones extranjeras en educación, tecnología e infraestructura habían creado una generación capaz de pensar y actuar globalmente, pero esa generación no necesariamente serviría a los intereses de quienes la habían educado. El sistema financiero mexicano comenzó a experimentar turbulencias. No crisis dramáticas, pero sí episodios inquietantes de volatilidad. El peso fluctuaba erráticamente. Los mercados bursátiles mostraban patrones que los analistas no podían explicar con factores económicos convencionales. Algo más estaba en juego. Información, manipulación, guerra económica silenciosa. Los bancos centrales internacionales intervenían ocasionalmente para estabilizar, pero sus acciones revelaban nerviosismo. México era demasiado grande para ignorar, demasiado integrado en cadenas de suministro globales para permitir que colapsara, pero también demasiado complejo para controlar con herramientas monetarias estándar. Las empresas multinacionales enfrentaban dilemas similares. Sus operaciones en México eran enormemente rentables, pero el clima político se volvía impredecible. ¿Expandirse apostando por estabilidad futura? ¿Retirarse preventivamente asumiendo pérdidas ahora? ¿Dividir operaciones entre México y otros países creando redundancia costosa pero segura? Baba Vanga había dicho algo sobre los mercaderes confundidos, cargando sus tesoros de ciudad en ciudad sin saber dónde encontrarán refugio. La globalización había creado prosperidad, pero también vulnerabilidad. Las corporaciones que habían apostado fuertemente por México ahora se encontraban rehenes de su propia codicia anterior. En el ámbito cultural, México experimentaba un renacimiento peculiar. Artistas, músicos, escritores, todos explorando temas de identidad nacional con urgencia renovada. No era nostalgia simplista por el pasado, sino una búsqueda compleja de autenticidad en un mundo que parecía diseñado para homogeneizar culturas en conformidad consumista. Las películas mexicanas comenzaron a ganar premios internacionales, con narrativas que cuestionaban el orden global. La música popular incorporaba mensajes políticos sutiles pero inconfundibles. Los muralistas modernos pintaban visiones del futuro que mezclaban tecnología con simbolismo prehispánico, creando una estética que era simultáneamente futurista y ancestral. Este florecimiento cultural no era accidente, era expresión de una sociedad procesando cambios profundos, buscando el lenguaje para articular esperanzas y miedos que la política convencional no podía capturar. Baba Vanga había descrito esto como el águila encontrando su voz después de siglos de silencio impuesto. México, históricamente rico en cultura pero políticamente subordinado a potencias extranjeras, estaba redescubriendo su capacidad de narrar su propia historia, de definir su propia identidad sin pedir permiso. Los servicios de inteligencia reportaban infiltraciones, agentes extranjeros en todos los niveles de sociedad mexicana. Algunos trabajaban para gobiernos, otros para corporaciones, algunos para organizaciones cuyas lealtades eran imposibles de determinar. México se había convertido en tablero de ajedrez donde docenas de jugadores movían piezas simultáneamente. Los contrainteligencia mexicana, históricamente subfinanciada y políticamente limitada, se encontraba completamente superada. Cada vez que identificaban una red de espionaje, descubrían dos más, y las implicaciones eran perturbadoras. Si tantos actores extranjeros operaban con tanta libertad, ¿qué tan soberano era realmente México? Esta pregunta comenzó a aparecer en editoriales, programas de noticias, conversaciones cotidianas. La soberanía ya no era concepto abstracto del libro de texto,
sino interrogante existencial con consecuencias inmediatas. Los líderes religiosos también sintieron el llamado a pronunciarse. México, país profundamente católico, pero también hogar de sincretismos complejos y espiritualidades diversas, buscaba guía moral en momento de confusión. Los sermones abordaban temas de justicia, dignidad, solidaridad comunitaria. Algunos líderes religiosos incluso comenzaron a cuestionar abiertamente el orden económico que generaba tanta desigualdad. Baba Vanga había interesantemente mencionado que los templos volverán a ser refugios, pero también fortalezas. Las instituciones religiosas con su autoridad moral y redes comunitarias profundas podrían convertirse en espacios de organización alternativa, de resistencia pacífica, de construcción de solidaridad que trascendiera divisiones políticas convencionales. El sector agrícola mexicano enfrentaba presiones particulares. Corporaciones extranjeras presionaban por privatización de tierras comunales, tratados comerciales amenazaban a pequeños productores, cambios climáticos exacerbaban vulnerabilidades existentes. Los campesinos, columna vertebral histórica de México, se encontraban bajo asedio múltiple, pero también se organizaban. Cooperativas formándose para aumentar poder de negociación, tecnologías apropiadas implementándose para mejorar productividad sin perder autonomía, alianzas urbano-rurales construyéndose para crear mercados alternativos. El campo mexicano, frecuentemente ignorado por élites urbanas, estaba demostrando resiliencia y creatividad inesperadas. Las profecías de Baba Vanga incluían referencias específicas a la tierra que alimenta negándose a ser devorada. El control sobre producción alimentaria era poder fundamental, y México poseía capacidad agrícola que podía ser arma estratégica si se organizaba adecuadamente. Los maestros comenzaron huelgas que no eran solo sobre salarios, demandaban transformación educativa que preparara estudiantes para la realidad compleja del siglo XXI. Currículos que enseñaran pensamiento crítico, no memorización, pedagogías que valoraran conocimiento indígena junto con ciencia moderna, inversión en infraestructura que no dejara atrás comunidades rurales y marginadas. El gobierno respondía con tácticas habituales, promesas vagas, negociaciones interminables, intentos de dividir movimiento, pero los maestros, apoyados cada vez más por padres y estudiantes, no cedían. Entendían que estaban luchando por algo más grande que condiciones laborales. Luchaban por el futuro mismo de México. Baba Vanga había visto maestros convirtiéndose en generales de batalla sin armas. La educación era campo de batalla donde se decidía qué tipo de ciudadanos formaría México, qué valores transmitirían a futuras generaciones, qué narrativas sobre historia y futuro se internalizarían. Las ciudades fronterizas experimentaban transformaciones particularmente intensas, espacios de hibridación cultural, pero también de tensión extrema, flujos migratorios constantes, presencia de carteles narcotraficantes, militarización creciente, y ahora además, competencia geopolítica por influencia. Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, ciudades que eran simultáneamente mexicanas y otra cosa. Laboratorios donde se experimentaba con futuros posibles, algunos prometedores, otros distópicos. Lo que ocurriera en estas fronteras eventualmente se extendería al resto del país. Los líderes locales en estas ciudades desarrollaban pragmatismo brutal. Negociaban con todos: gobierno federal, carteles, corporaciones estadounidenses, inversores extranjeros, organizaciones sociales. Sobrevivir requería flexibilidad moral que sería impensable en contextos más estables, pero también generaba conocimiento profundo sobre cómo operar en zonas grises, habilidad que podría ser invaluable en un mundo crecientemente complejo. Baba Vanga había hablado de fronteras que se vuelven centros, periferias que se convierten en corazones. Las zonas fronterizas mexicanas, históricamente marginadas por élites de Ciudad de México, podrían emerger como espacios más relevantes, más conectados con dinámicas globales reales, más preparados para navegar incertidumbre. El agua emergió como recurso crítico de súbito. México enfrentaba estrés hídrico creciente, acuíferos sobreexplotados, contaminación de ríos, conflictos entre usuarios agrícolas, industriales y urbanos, y ahora además, interés extranjero en privatizar servicios hídricos. El control del agua era literalmente cuestión de vida o muerte. Comunidades completas dependían de acceso a agua limpia. La agricultura necesitaba irrigación, la industria requería enormes volúmenes, y el cambio climático hacía todo más impredecible, más escaso, más valioso. Las corporaciones internacionales veían oportunidad. Ofrecían soluciones tecnológicas, plantas desalinizadoras, sistemas de purificación avanzados,
infraestructura de distribución moderna. Pero estas soluciones venían con condiciones: contratos a largo plazo, tarifas que muchos no podrían pagar y control corporativo sobre un recurso esencial. Baba Vanga había profetizado guerras que se pelean gota a gota. Los conflictos del futuro no serían necesariamente por petróleo o territorio, sino por agua, alimentos, recursos básicos para supervivencia humana. México, con su geografía diversa y recursos hídricos limitados, estaba en primera línea de estas nuevas guerras. Los pueblos indígenas históricamente marginados comenzaron a encontrar voz política renovada, no como folclore turístico, sino como comunidades con derechos, conocimientos y demandas legítimas. Su relación con la tierra era diferente, no basada en propiedad extractiva, sino en reciprocidad. Sus sistemas de gobernanza ofrecían alternativas a democracia representativa, que frecuentemente fallaba. Organizaciones internacionales de derechos humanos prestaban atención. Documentaban abusos, pero también amplificaban voces indígenas en foros globales. Los pueblos originarios de México estaban construyendo alianzas con movimientos similares en toda Latinoamérica, creando una red transnacional de resistencia y propuesta alternativa. Las profecías mencionaban los antiguos guardando secretos que el futuro necesita. El conocimiento ecológico tradicional, las prácticas agrícolas sostenibles, los sistemas comunitarios de México prehispánico contenían lecciones que la modernidad capitalista había desdeñado, pero que ahora, enfrentando crisis múltiples, parecían cada vez más relevantes. La clase media mexicana, ese segmento poblacional que había crecido durante décadas de liberalización económica, enfrentaba ansiedad existencial. Sus expectativas de movilidad ascendente se evaporaban. Sus trabajos profesionales se volvían precarios. Su consumo aspiracional se volvía insostenible. Y su identidad, construida alrededor de valores occidentalizantes, se cuestionaba. Esta clase media podía ser fuerza estabilizadora o detonante revolucionario, dependiendo de cómo procesara su frustración. Los políticos la cortejaban desesperadamente, pero con ofertas cada vez menos convincentes. Las corporaciones trataban de retenerla como consumidores, pero con poder adquisitivo declinante. Los movimientos sociales intentaban radicalizarla, pero enfrentando resistencia conservadora. Baba Vanga había descrito a aquellos en el medio cayendo hacia los extremos. La clase media, esa zona de estabilidad supuesta, podía fragmentarse polarizándose hacia posiciones extremas, o podía encontrar terceras vías creativas que trascendieran divisiones convencionales izquierda-derecha. Los medios de comunicación tradicionales perdían credibilidad aceleradamente. Las audiencias los percibían como extensiones de intereses corporativos o políticos. Los periodistas honestos luchaban por mantener integridad profesional bajo presiones económicas y políticas intensas, y el vacío de confianza era llenado por fuentes alternativas de dudosa calidad. Plataformas digitales multiplicaban narrativas contradictorias. Algoritmos amplificaban contenido polarizante. Desinformación circulaba tan rápido como información verificada. La capacidad de la sociedad mexicana para tener conversación común basada en hechos compartidos se deterioraba peligrosamente. Pero también emergían medios alternativos serios, periodistas independientes usando crowdfunding, plataformas cooperativas sin fines de lucro, redes de verificación de hechos colaborativas. La crisis de medios tradicionales generaba experimentación e innovación, aunque con resultados todavía inciertos. Baba Vanga había advertido sobre voces multiplicándose hasta que nadie puede oír la verdad. La tecnología había democratizado capacidad de comunicación, pero también había fragmentado realidad compartida. México necesitaría encontrar manera de navegar este paisaje informativo caótico sin sucumbir a autoritarismo o anarquía epistémica. El sistema de salud mexicano mostraba tensiones de modelo insostenible. Hospitales públicos sobresaturados, medicamentos escaseando periódicamente, profesionales médicos emigrando buscando mejores condiciones. Y ahora, interés extranjero en privatizar servicios mediante asociaciones público-privadas con términos opacos. La salud era derecho constitucional en México, pero la realidad práctica distaba enormemente de garantía legal. Millones dependían de sistema público deficiente. Clase media recurría a seguros privados cada vez más caros. Los más pobres simplemente no recibían atención adecuada. La pandemia de COVID-19 había expuesto vulnerabilidades con crudeza brutal.
pero las lecciones no se habían traducido en reformas sistémicas. En cambio, corporaciones farmacéuticas y aseguradoras veían oportunidad de expansión lucrativa. Las profecías hablaban de cuerpos que se vuelven campos de batalla donde se decide el futuro. El control sobre salud, sobre cuerpos, sobre vida misma, era poder fundamental. México tendría que decidir si salud era derecho garantizado colectivamente o mercancía distribuida según capacidad de pago. Los migrantes centroamericanos atravesando México hacia Estados Unidos añadían complejidad. México era simultáneamente país de origen, tránsito y destino migratorio. Las políticas migratorias estaban externalizadas, con México implementando control fronterizo efectivamente en nombre de Estados Unidos. Esta situación generaba dilemas morales y prácticos. Humanitarismo versus presión geopolítica. Solidaridad latinoamericana versus intereses nacionales. Derechos humanos versus seguridad. México navegaba tensiones sin resolución fácil. Los migrantes mismos, frecuentemente invisibilizados en debates políticos, representaban humanidad en su vulnerabilidad más extrema. Sus historias desafiaban narrativas simplistas sobre migración, y su presencia recordaba a México su propia historia de migración, desplazamiento y búsqueda de oportunidad. Baba Vanga había visto caminos que se multiplican, pero todos llevan hacia el mismo horizonte incierto. Las rutas migratorias eran metáfora de búsquedas más amplias de seguridad, dignidad, futuro. México, posicionado geográficamente entre norte y sur, tendría papel crucial en cómo se resolvieran estas búsquedas. La infraestructura mexicana mostraba edad y negligencia. Carreteras deterioradas, puentes peligrosos, sistemas eléctricos obsoletos, transporte público inadecuado, y ahora necesidad de infraestructura digital, de redes 5G, de capacidad computacional para economía moderna. Las inversiones requeridas eran masivas. El gobierno carecía de recursos, el sector privado demandaba garantías y retornos. Las corporaciones extranjeras ofrecían financiamiento, pero con condiciones que comprometían soberanía. México enfrentaba elección entre modernización subordinada o atraso relativo. Algunos proponían modelos alternativos: infraestructura pública financiada mediante impuestos progresivos, cooperativas comunitarias construyendo soluciones locales, tecnologías apropiadas que no requerían capital intensivo. Pero estas voces eran marginales en conversación dominada por lógica neoliberal. Las profecías mencionaban puentes que se construyen y se queman simultáneamente. La infraestructura podía conectar o dividir, liberar o esclavizar, dependiendo de bajo qué términos se construyera y controlara. Los jóvenes profesionistas enfrentaban mercado laboral brutal. Años de educación universitaria no garantizaban empleo digno, salarios estancados mientras costos de vida aumentaban, precariedad laboral normalizada como flexibilidad, inmigración como única alternativa viable para muchos. Esta generación, altamente educada pero económicamente frustrada, representaba potencial revolucionario. Tenía habilidades, conectividad global, desilusión con status quo. Podía ser motor de transformación o fuente de inestabilidad dependiendo de si encontrara canales constructivos para su energía. Las empresas tecnológicas intentaban capturar este talento. Ofrecían trabajos remotos para corporaciones extranjeras, salarios en dólares y escape de realidad mexicana frustrante. Pero esto generaba fuga de cerebros sin migración física, drenando capital humano de economía local. Baba Vanga había hablado de juventud que no hereda pasado, sino que inventa futuro. Los jóvenes mexicanos no necesariamente seguirían patrones de generaciones anteriores. Podrían crear instituciones nuevas, economías alternativas o formas de organización política que sus padres no imaginaban. El narcotráfico permanecía como realidad omnipresente y frecuentemente eludida en análisis políticos convencionales. Los carteles controlaban territorios, generaban empleos, proveían servicios sociales donde Estado fallaba. Su violencia era aterradora, pero su presencia era funcional para economía informal. La guerra contra drogas había fracasado espectacularmente. Décadas de militarización solo multiplicaban violencia sin reducir tráfico. Pero ningún gobierno se atrevía a proponer alternativas radicales como legalización o despenalización. La presión estadounidense era demasiado intensa. Sin embargo, conversaciones sobre política de drogas comenzaban a cambiar. Canadá había legalizado cannabis. Estados Unidos lo hacía estado por estado. Uruguay había pioneado regulación estatal.
México, productor y país de tránsito, quedaba atrapado en política prohibicionista que solo beneficiaba a criminales y políticos corruptos. Las profecías mencionaban jardines prohibidos que se convierten en campos de batalla innecesarios. La prohibición de drogas era política con consecuencias devastadoras para México, pero cambiarla requería valentía política y voluntad de desafiar ortodoxia internacional. El turismo representaba sector económico crítico pero también vulnerabilidad. Violencia narcotraficante ahuyentaba visitantes. Desastres naturales destruían infraestructura. Pandemias detenían viajes globales. Y ahora, boicots políticos amenazaban destinos específicos. Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Oaxaca. Estos destinos generaban empleos masivos pero también generaban dependencia económica. Servicios orientados a turistas mientras necesidades locales eran ignoradas. Desarrollo que beneficiaba a inversionistas extranjeros más que comunidades residentes. Algunos proponían turismo alternativo, comunitario, sostenible, cultural. Pero escalarlo requería inversión y marketing que competían con resorts corporativos masivos. La rentabilidad inmediata del turismo convencional era difícil de rechazar pese a sus costos sociales y ambientales. Baba Vanga había descrito visitantes que consumen hasta que no queda nada que visitar. El turismo extractivo podía agotar aquello que lo hacía posible: cultura auténtica, naturaleza preservada, hospitalidad genuina. México necesitaba modelo turístico que enriqueciera en lugar de empobrecer. Las elecciones se aproximaban. No solo presidenciales sino legislativas, gubernamentales, municipales. México enfrentaba jornada electoral que podía redefinir dirección política. Los candidatos multiplicaban promesas mientras votantes cultivaban escepticismo. Los partidos tradicionales mostraban agotamiento. PRI, PAN, PRD, todos asociados con corrupción, ineficiencia, subordinación a intereses particulares. Nuevos movimientos emergían, algunos genuinos, otros astroturf. Financiados por actores ocultos. El paisaje político era confuso, fragmentado, impredecible. Las campañas se libraban cada vez más en espacios digitales. Bots multiplicando mensajes. Microtargeting identificando votantes persuadables. Desinformación diseñada con sofisticación psicológica. La manipulación electoral había evolucionado más allá de fraudes tradicionales hacia ingeniería social algorítmica. Pero también había movilización genuina. Ciudadanos organizándose para observar elecciones. Tecnólogos desarrollando herramientas de verificación. Educadores implementando alfabetización mediática. La batalla por integridad electoral era también batalla por capacidad de sociedad de gobernarse democráticamente. Baba Vanga había previsto elecciones donde todos votan pero nadie decide. El riesgo era que procesos electorales se volvieran teatro mientras decisiones reales se tomaban en otros espacios: salas corporativas, cuarteles militares, embajadas extranjeras, plataformas digitales controladas desde Silicon Valley. Los intelectuales públicos debatían intensamente sobre el rumbo de México. Conferencias en universidades, artículos en revistas especializadas, apariciones en medios. Algunas voces defendían integración profunda con Estados Unidos. Otras proponían diversificación hacia Asia. Algunas más imaginaban liderazgo latinoamericano autónomo. Cada posición tenía fundamentos teóricos, datos empíricos, visiones de futuro. Pero también tenía puntos ciegos, suposiciones cuestionables, intereses no declarados. El debate intelectual era rico pero también reflejaba divisiones más profundas sobre identidad, valores, aspiraciones colectivas. Los think tanks Multiplicable Reports. Algunos financiados por corporaciones estadounidenses, otros por gobiernos europeos, algunos por fundaciones chinas. Todos ofrecían análisis supuestamente objetivos que curiosamente coincidían con intereses de sus financiadores. La producción de conocimiento estaba capturada por lógica geopolítica. Las profecías hablaban de sabios que hablan sin sabiduría, conociendo todo excepto lo esencial. La tecnificación del debate político, su conversión en disputa entre expertos, alienaba a ciudadanos comunes mientras oscurecía cuestiones fundamentales sobre justicia, dignidad, bien común.
El cambio climático añadía urgencia existencial a todas las deliberaciones. México era particularmente vulnerable: sequías prolongadas, huracanes intensificados, inundaciones catastróficas, pérdida de biodiversidad. Los costos de inacción serían monumentales, pero transición energética requería inversiones y transformaciones que nadie sabía cómo financiar. Las comunidades costeras enfrentaban futuro incierto. Aumento del nivel del mar amenazaba ciudades enteras. Acidificación oceánica destruía pesquerías. Blanqueamiento de corales eliminaba protección natural contra tormentas. Millones de personas necesitarían reubicarse eventualmente, pero nadie estaba planificando esta migración climática masiva. El sector agrícola enfrentaba disrupción total. Patrones de lluvia cambiaban impredeciblemente. Temperaturas excedían tolerancias de cultivos tradicionales. Plagas migraban hacia nuevos territorios. Los campesinos, que habían alimentado a México durante milenios, se encontraban sin las herramientas ancestrales que siempre habían funcionado. Baba Vanga había advertido específicamente sobre esto. Sus visiones incluían tierra que rechaza semillas, cielos que guardan lluvia, mares que devoran costas. El cambio climático no era amenaza distante sino realidad presente que México experimentaba con intensidad creciente. La transición energética ofrecía oportunidades pero también riesgos. México poseía potencial solar y eólico extraordinario. Podía convertirse en potencia de energía renovable. Pero la tecnología era importada, los financiamientos venían con condiciones y la transición amenazaba empleos en sector petrolero que había sido pilar económico durante décadas. Pemex, la empresa petrolera estatal, simbolizaba nacionalismo económico mexicano. Su fortalecimiento o debilitamiento era cuestión no solo económica sino identitaria. Reformarla generaba batallas políticas feroces porque tocaba nervios profundos sobre soberanía, autodeterminación, legado revolucionario. Los sindicatos petroleros tenían poder político formidable. Representaban trabajadores pero también estructuras corporativas que resistían cambio. Su futuro en economía descarbonizada era incierto, y esa incertidumbre los hacía actores políticos impredecibles, potencialmente obstructivos o potencialmente aliados de transformación si se manejaban correctamente. Las profecías mencionaban pozos que se secan mientras vientos soplan con energía infinita. La transición de hidrocarburos a renovables era inevitable, pero su ritmo y términos determinarían quién ganaría y quién perdería, qué valores se preservarían y cuáles se abandonarían. Los empresarios mexicanos enfrentaban decisiones estratégicas cruciales. Invertir localmente arriesgando inestabilidad o mover capital al extranjero asegurando retornos pero abandonando patria. Aliarse con capital extranjero para sobrevivir o mantener control nacional a costa de competitividad. Apostar por mercado interno o depender de exportaciones. Las grandes fortunas mexicanas, acumuladas durante décadas de privatización y liberalización, tenían poder suficiente para influir dramáticamente en dirección del país. Pero también tenían vulnerabilidad, su riqueza estaba denominada en activos que podían nacionalizarse, regularse, gravarse progresivamente si vientos políticos cambiaban suficientemente. La relación entre empresarios y gobierno siempre había sido compleja en México. Pactos implícitos, negociaciones en sombras, intercambios de favores. Pero ese modelo estaba bajo tensión. La ciudadanía demandaba transparencia. Los movimientos sociales cuestionaban legitimidad de fortunas construidas mediante concesiones estatales corruptas. Baba Vanga había visto mercaderes obligados a elegir entre oro y patria. Los empresarios mexicanos enfrentarían momento de verdad donde intereses privados y destino nacional podrían divergir irreparablemente, forzando elecciones que revelarían lealtades fundamentales. Los militares mantenían perfil bajo pero presencia creciente. Combate al narcotráfico los había sacado de cuarteles hacia funciones policiales. Proyectos de infraestructura les asignaban roles administrativos. Su profesionalización aumentaba pero también su politización. El riesgo de militarización era real. América Latina tenía historia larga de dictaduras militares. México había evitado ese destino durante casi un siglo, pero las condiciones que lo habían permitido estaban cambiando.
Si instituciones civiles fallaban suficientemente, si violencia se volvía incontrolable, si intervención extranjera amenazaba soberanía, los militares podrían percibir llamado al poder. Pero también había militares comprometidos con constitucionalismo, con subordinación a autoridad civil, con profesionalismo apolítico. La institución militar no era monolítica. Contenía facciones, generaciones, visiones diferentes sobre el rol de fuerzas armadas en democracia. Las profecías advertían sobre uniformes llenando plazas donde ciudadanos deberían gobernar. La militarización era tentación peligrosa en momentos de crisis, prometiendo orden pero entregando autoritarismo, ofreciendo seguridad pero costando libertad. Los pueblos fronterizos con Guatemala y Belice enfrentaban dinámicas diferentes pero igualmente complejas. Migración centroamericana, comercio informal, presencia de grupos armados, militarización fronteriza. El sur de México, históricamente marginado, experimentaba presiones que lo conectaban más con Centroamérica que con Ciudad de México. Chiapas, Tabasco, Quintana Roo. Estados donde identidad mexicana se mezclaba con herencias mayas, donde economías informales superaban formales, donde Estado mexicano era presencia tenue. Estos espacios podrían ser semillas de integración latinoamericana alternativa o zonas de fragmentación nacional. Las comunidades transfronterizas mantenían conexiones que ignoraban límites estatales. Familias divididas por fronteras arbitrarias. Comercio que fluía según lógicas locales no nacionales. Culturas que precedían estados modernos y que continuarían después de ellos. Baba Vanga había hablado de líneas dibujadas en mapas que la vida borra constantemente. Las fronteras eran ficciones legales que la realidad humana transgredía continuamente. México tendría que reconciliar su identidad nacional con pertenencia a comunidades más amplias. La corrupción permanecía como cáncer sistémico. No solo funcionarios tomando sobornos, sino sistemas enteros diseñados para extraer rentas. Permisos que requerían pagos ilegales. Contratos asignados mediante complicidades. Justicia que se compraba y vendía. Los escándalos se multiplicaban pero raramente resultaban en consecuencias. Gobernadores acusados de desvíos millonarios viviendo cómodamente en exilio. Empresarios culpables de evasión masiva llegando a acuerdos ventajosos. Policías involucrados en crímenes manteniendo sus puestos. La impunidad era regla, no excepción. Los ciudadanos habían desarrollado cinismo defensivo. Asumían que todos los políticos eran corruptos, que el sistema era irreformable, que participación era inútil. Este cinismo era comprensible pero también funcional para mantener status quo, porque ciudadanos desengañados no se organizaban para demandar cambio. Las profecías mencionaban casas construidas sobre mentiras que eventualmente colapsan. La corrupción no era sostenible indefinidamente. Erosionaba legitimidad estatal hasta punto donde instituciones perdían capacidad de funcionar. México estaba aproximándose a ese punto crítico. Los activistas anticorrupción trabajaban incansablemente con recursos limitados. Documentaban abusos, litigaban casos, presionaban para transparencia. Enfrentaban amenazas, intimidación, ocasionalmente violencia. Pero persistían porque entendían que sin Estado de Derecho, todo lo demás era imposible. Algunas victorias se lograban. Funcionarios ocasionalmente eran encarcelados. Leyes de transparencia se fortalecían gradualmente. Ciudadanos accedían a información antes secreta. El progreso era lento, frustrante, frecuentemente revertido, pero era progreso. La tecnología ofrecía herramientas nuevas. Blockchain para rastrear gastos gubernamentales. Plataformas para reportar corrupción anónimamente. Análisis de datos para identificar patrones sospechosos. La lucha contra corrupción se modernizaba, aunque también las técnicas de corrupción evolucionaban. Baba Vanga había visto luz que eventualmente penetra oscuridad más profunda. La corrupción parecía invencible pero no era eterna. Sociedades podían transformarse, instituciones podían reformarse, culturas políticas podían evolucionar. México tenía capacidad de cambiar si encontraba voluntad colectiva. Las universidades públicas enfrentaban crisis de financiamiento crónica.
UNAM, IPN, UAM, instituciones que habían educado generaciones de profesionistas mexicanos, luchaban por mantener calidad con presupuestos inadecuados. Profesores mal pagados, infraestructura deteriorada, equipamiento obsoleto. Pero también eran espacios de resistencia intelectual, de pensamiento crítico, de movilización estudiantil. Las universidades públicas preservaban ideal de educación como derecho, no como mercancía. Representaban promesa de movilidad social basada en mérito, no en privilegio económico. Las universidades privadas de élite proliferaban, ofreciendo educación de clase mundial a quienes podían pagarla. Graduados de estas instituciones ocupaban posiciones de poder, creando redes que reproducían privilegio. La brecha entre educación pública y privada era también brecha entre Méxicos diferentes, paralelos, mutuamente incomprensibles. Las profecías hablaban de templos de conocimiento donde algunos aprenden a dominar y otros a resistir. La educación superior era campo donde se reproducían o se desafiaban desigualdades sociales. El futuro de México dependería parcialmente de cuál función prevalecía. Los científicos mexicanos hacían contribuciones significativas pese a recursos limitados. Astronomía, biología, matemáticas, ciencias sociales. Pero constantemente enfrentaban tentación de emigrar donde condiciones eran mejores. La fuga de cerebros despojaba a México de talento necesario para desarrollo. Algunos científicos permanecían por convicción nacionalista, por compromiso con comunidades, por esperanza de contribuir a transformación. Establecían centros de investigación, colaboraban internacionalmente, mentoreaban siguiente generación. Eran héroes silenciosos cuyas contribuciones raramente se reconocían públicamente. La inversión en ciencia y tecnología era risiblemente baja comparada con países desarrollados o incluso vecinos latinoamericanos. México gastaba menos del 0.5% de PIB en investigación cuando debería ser al menos 2%. Esta subinversión garantizaba dependencia tecnológica perpetua. Baba Vanga había previsto mentes brillantes dispersándose como semillas en viento que no encuentra tierra fértil. El desperdicio de talento humano era tragedia silenciosa que limitaba potencial mexicano más que cualquier otro factor. Los artistas ofrecían visiones alternativas de futuro. Películas que imaginaban Méxicos diferentes. Novelas que exploraban identidades complejas. Música que articulaba anhelos colectivos. El arte no era escape de realidad sino forma de procesarla, comprenderla, transformarla imaginativamente. Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, Carlos Fuentes. México tenía tradición artística e intelectual formidable. Pero también tenía artistas contemporáneos continuando ese legado, adaptándolo a momento presente, creando lenguajes estéticos para tiempo de crisis y transformación. El gobierno frecuentemente instrumentalizaba arte para proyectos nacional. Pero artistas resistían cooptación, manteniendo independencia crítica, usando cultura como espacio de disidencia. Murales que subvertían narrativas oficiales. Canciones que denunciaban injusticias. Performances que desafiaban autoridad. Las profecías mencionaban pintores de futuros en paredes del presente. Los artistas veían posibilidades que políticos y economistas no podían imaginar. Su creatividad era recurso estratégico para sociedad buscando caminos alternativos. Los deportistas mexicanos triunfaban internacionalmente en diversas disciplinas. Boxeo, fútbol, clavados, atletismo. Estos triunfos generaban orgullo nacional, momentos de unidad en país frecuentemente dividido. Pero también revelaban paradoja, talento individual floreciendo pese a sistemas institucionales deficientes. Los atletas exitosos generalmente escapaban de pobreza mediante disciplina extraordinaria, no mediante apoyo sistemático. Sus victorias eran testamento a resiliencia personal más que efectividad de políticas deportivas. México celebraba campeones pero no creaba condiciones que los produjeran consistentemente. El deporte también era negocio. Equipos de fútbol propiedad de oligarcas. Patrocinios corporativos dominando olimpismo. Transmisiones vendidas a televisoras que explotaban pasiones populares para publicidad. La comercialización del deporte reflejaba mercantilización más amplia de vida mexicana. Baba Vanga había hablado de guerreros que pelean batallas que no matan pero que definen naciones.
Los deportistas representaban a México en escenarios donde identidad nacional se construía y contestaba. Sus victorias o derrotas tenían significado que trascendía resultados deportivos. Las plataformas digitales transformaban participación política. Twitter permitía movilizaciones instantáneas. Facebook organizaba protestas. WhatsApp distribuía información y desinformación. TikTok politizaba juventud mediante videos virales. La política ya no era solo de calles y urnas, sino también de pantallas y algoritmos. Esta transformación democratizaba parcialmente discurso público. Voces antes marginadas encontraban audiencias. Movimientos organizaban sin estructuras burocráticas tradicionales. Ciudadanos documentaban abusos de autoridad. Pero también permitía manipulación sofisticada, polarización algorítmica, destrucción de privacidad. Los gobiernos intentaban regular plataformas sin claridad sobre balance apropiado entre libertad de expresión y protección contra daños. Las corporaciones tecnológicas resistían regulación mientras monetizaban atención sin asumir responsabilidad social. México, como resto del mundo, navegaba dilemas sin precedentes históricos claros. Las profecías advertían sobre voces amplificadas artificialmente hasta que el grito auténtico ya no se escucha. La tecnología había multiplicado capacidad comunicativa pero también ruido, dificultando discernir señal de distorsión, verdad de manipulación, expresión genuina de propaganda manufacturada. Los ancianos guardaban memorias de México diferente. Algunos recordaban época revolucionaria, otros desarrollo estabilizador, algunos más crisis de los 80 y 90. Sus testimonios ofrecían perspectiva histórica que juventud frecuentemente carecía. Entendían que crisis actuales tenían precedentes, que México había sobrevivido antes, que resiliencia nacional era profunda. Pero también expresaban desencanto. El país por el que habían luchado, trabajado, esperado, no había materializado. Promesas de modernización incumplidas. Corrupción persistente a través de generaciones. Violencia que regresaba en ciclos aparentemente inevitables. El diálogo intergeneracional era difícil. Jóvenes percibían ancianos como resignados. Ancianos veían juventud como ingenua. Pero ambas generaciones necesitaban mutuamente sabiduría experiencial complementando energía transformadora, radicalismo juvenil temperado por pragmatismo maduro. Baba Vanga había mencionado abuelos enseñando a nietos lecciones que padres olvidaron. La transmisión intergeneracional de conocimiento, valores, memoria colectiva era crucial para que México no repitiera errores pasados mientras construía futuro diferente. Las ONGs internacionales operaban extensamente en México. Algunas genuinamente comprometidas con derechos humanos, desarrollo sostenible, justicia social. Otras funcionando como extensiones de agendas geopolíticas extranjeras. Distinguir entre ellas requería análisis cuidadoso. Las organizaciones locales frecuentemente dependían de financiamiento internacional para sobrevivir. Esta dependencia generaba vulnerabilidad, agendas determinadas por prioridades de donantes, lenguajes impuestos desde fuera, proyectos diseñados para reportes a fundaciones extranjeras más que para impacto local. Pero también había colaboración genuina. Activistas mexicanos conectándose con movimientos globales. Transferencia de conocimientos y estrategias. Solidaridad transnacional que fortalecía luchas locales. La tensión entre autonomía y colaboración internacional era constante pero manejable. Las profecías hablaban de ayuda que esclaviza y solidaridad que libera. México necesitaría discernir entre intervención disfrazada de asistencia y apoyo genuino que respetaba autodeterminación, entre proyectos extractivos y colaboraciones horizontales. Los abogados de derechos humanos trabajaban incansablemente documentando abusos. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención arbitraria. Los casos se acumulaban más rápido de lo que podían litigarse. El sistema judicial estaba rebasado cuando no era cómplice. Las familias de víctimas se organizaban, convirtiéndose en activistas por necesidad. Madres buscando hijos desaparecidos. Viudas demandando justicia. Sobrevivientes testimoniando pese a riesgos. Su valentía era extraordinaria, su dolor inimaginable, su determinación inquebrantable.
La comunidad internacional observaba con atención variable. Organismos de derechos humanos emitían condenas. Gobiernos extranjeros expresaban preocupación. Pero acciones concretas eran limitadas. México era demasiado importante geopolítica y económicamente para presionar demasiado duramente. Baba Vanga había visto lágrimas que eventualmente inundan palacios de poderosos. La injusticia tenía límites. Sociedades podían tolerar cierto nivel de abuso, pero eventualmente acumulación de agravios generaba respuestas que sistemas represivos no podían contener. Los periodistas enfrentaban peligros letales. México era uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer periodismo. Reporteros asesinados, desaparecidos, amenazados. El mensaje era claro: investigar corrupción o criminalidad organizada costaba vida. Pero periodistas valientes continuaban trabajando. Investigaban redes de tráfico humano. Exponían desvíos gubernamentales. Documentaban violencia con riesgo personal inmenso. Algunos trabajaban desde exilio, otros bajo protección precaria, todos sabiendo que su labor era esencial para la democracia. El periodismo independiente florecía pese a adversidad. Medios digitales establecidos por cooperativas de periodistas. Plataformas de investigación financiadas mediante crowdfunding. Redes de protección mutua entre reporteros. La profesión se adaptaba a entorno hostil sin abandonar compromiso con verdad. Las profecías mencionaban escribas que preservan memoria cuando poderosos quieren imponer olvido. Los periodistas eran historiadores del presente, registrando eventos que otros querían borrar, manteniendo accountability cuando impunidad amenazaba con volverse total. Los psicólogos observaban trauma colectivo acumulándose. Violencia sostenida durante años generaba estrés postraumático masivo. Familias desintegradas. Comunidades aterrorizadas. Confianza social erosionada. Las consecuencias no eran solo individuales sino societales, afectando capacidad de cooperación, cohesión, funcionamiento colectivo. La salud mental raramente se priorizaba en políticas públicas. Servicios psicológicos eran escasos, especialmente en comunidades más afectadas por violencia. El estigma impedía que muchos buscaran ayuda. El costo humano de ignorar salud mental era incalculable pero real. Algunos psicólogos trabajaban con comunidades traumatizadas, ofreciendo terapia grupal, desarrollando resiliencia comunitaria, ayudando a procesar experiencias que individuos no podían cargar solos. Este trabajo era heroico, frecuentemente voluntario, siempre insuficiente frente a la magnitud del problema. Baba Vanga había previsto heridas invisibles que duelen más que visibles. El trauma psicológico de violencia, desplazamiento, pérdida, viviendo bajo amenaza constante, dejaría cicatrices generacionales. México necesitaría eventualmente proceso de sanación colectiva que apenas comenzaba a imaginarse. Los líderes sindicales navegaban tiempos complejos. Algunos defendían genuinamente trabajadores. Otros habían sido cooptados por corporaciones o gobierno. Los sindicatos charros, controlados por élites políticas, existían junto a sindicatos independientes que luchaban por representación auténtica. La reforma laboral reciente había intentado democratizar sindicatos, permitiendo votaciones secretas, limitando perpetuación de liderazgos corruptos. Pero implementación era desigual. Intereses establecidos resistían cambio. La transformación real de relaciones laborales sería proceso largo, contestado. Los trabajadores enfrentaban precariedad creciente. Contratos temporales reemplazando empleos permanentes. Salarios estancados mientras productividad aumentaba. Derechos laborales erosionándose mediante flexibilización supuestamente necesaria para competitividad. El poder del trabajo frente al capital disminuía sistemáticamente. Las profecías hablaban de trabajadores olvidando fuerza colectiva, recordándola cuando ya es casi tarde. Los sindicatos representaban capacidad de trabajadores de negociar colectivamente, de resistir explotación, de demandar distribución justa de ganancias. Su debilitamiento era parte del proyecto político más amplio de desempoderar mayorías. Los ambientalistas documentaban destrucción ecológica acelerada. Deforestación para agricultura industrial. Contaminación de ríos por minería. Extinción de especies endémicas.
Los ecosistemas mexicanos, extraordinariamente diversos, estaban bajo asalto múltiple por modelo de desarrollo extractivo. Algunos ambientalistas pagaban con vida su activismo. Defensores de tierra asesinados por madereros ilegales, mineras, desarrolladores inmobiliarios. México era país peligroso para defender medio. Algunos ambientalistas pagaban con vida su activismo. Defensores de tierra asesinados por madereros ilegales, mineras, desarrolladores inmobiliarios. México era país peligroso para defender medio ambiente porque intereses económicos involucrados eran enormes y violencia era herramienta aceptable para protegerlos. Pero también había resistencia exitosa. Comunidades deteniendo megaproyectos mediante litigio estratégico. Científicos documentando impactos ambientales que forzaban cancelaciones. Movimientos internacionales presionando corporaciones a comportarse responsablemente. Victoria era posible aunque nunca fácil. Baba Vanga había advertido que la Tierra tiene límites que cuando se traspasen ya no perdonan. El cambio climático y destrucción ecológica no esperarían que México resolviera sus problemas políticos. La naturaleza operaba según lógicas propias, indiferentes a deliberaciones humanas, imponiendo consecuencias que ningún esfuerzo político posterior podría revertir. Los maestros espirituales de tradiciones diversas ofrecían consuelo y guía. Curanderos tradicionales en comunidades indígenas. Sacerdotes católicos comprometidos con teología liberación. Líderes de espiritualidades alternativas. Todos intentando proveer sentido en tiempos confusos. La religión organizada enfrentaba crisis de credibilidad por escándalos de abuso y corrupción. Pero espiritualidad florecía en formas menos institucionales. Sincretismos creativos mezclando tradiciones. Prácticas contemplativas adaptadas de Oriente. Búsquedas individuales de significado trascendente. México siempre había sido país profundamente espiritual. Catolicismo barroco conviviendo con creencias prehispánicas. Veneración de Virgen de Guadalupe articulando identidad nacional. Día de Muertos celebrando continuidad entre vida y muerte. Esta dimensión espiritual ofrecía recursos para navegar crisis que materialismo secular no proporcionaba. Las profecías mencionaban almas buscando anclaje cuando todo sólido se disuelve. En tiempos de transformación radical, cuando instituciones fallaban y certezas desaparecían, dimensión espiritual proporcionaba continuidad, sentido, capacidad de soportar sufrimiento sin desesperación total. Los cocineros preservaban cultura mediante gastronomía. Comida mexicana, reconocida como patrimonio cultural inmaterial de humanidad, era mucho más que nutrición. Era historia, identidad, resistencia cultural frente a homogeneización globalizadora. Cada región tenía tradiciones culinarias específicas. Mole oaxaqueño, cochinita pibil yucateca, pozole jalisciense, tacos de carnitas michoacanos. Estas tradiciones transmitidas generacionalmente preservaban conocimientos ecológicos, agrícolas, comunitarios. Cocinar era acto político de afirmación cultural. Pero también había amenazas. Agricultura industrial reemplazando diversidad con monocultivos. Tratados comerciales permitiendo importación masiva de alimentos procesados. Jóvenes perdiendo interés en cocinas tradicionales laboriosas. La globalización amenazaba borrar particularidades que hacían único a México. Baba Vanga había hablado de sabores que guardan memoria cuando palabras fallan. La comida era lenguaje alternativo, forma de transmitir cultura que sobrevivía cuando otros medios fallaban. Preservar gastronomía tradicional era preservar México mismo. Los arquitectos imaginaban espacios para futuro diferente. Vivienda social que no fuera mera funcionalidad sino que creara comunidad. Espacios públicos que invitaran a interacción democrática. Edificios que respiraran con ambiente no contra él. La arquitectura podía ser herramienta de transformación social. Pero también había especulación inmobiliaria desenfrenada. Torres de lujo para inversionistas extranjeros mientras familias se hacinaban en viviendas precarias. Desarrollos que privatizaban espacios públicos. Gentrificación desplazando comunidades históricas. La ciudad era campo de batalla entre derecho a ciudad y mercantilización de espacio urbano. Los movimientos por derecho a ciudad ganaban fuerza. Colectivos demandando transporte público efectivo.
Activistas defendiendo espacios comunitarios contra desarrolladores. Arquitectos donando tiempo para diseñar proyectos sociales. El entorno construido reflejaba relaciones de poder y transformarlo requería democratizar decisiones sobre cómo se organizaba espacio urbano. Las profecías mencionaban ciudades que devoran a habitantes hasta que habitantes recuerdan que ellos construyeron ciudades. El espacio urbano no era dado naturalmente sino construido socialmente. Podía organizarse para servir a capital o comunidad, para segregar o integrar, para alienar o emancipar. Los músicos articulaban esperanzas y frustraciones colectivas. Hip hop mexicano narrando realidades de barrios marginados. Rock alternativo expresando alienación de clase media. Música tradicional preservando identidades regionales. Cada género ofrecía banda sonora para momento histórico complejo. La industria musical era también negocio controlado por corporaciones multinacionales. Artistas firmaban contratos explotadores. Plataformas streaming pagaban regalías míseras. Talento se mercantilizaba mientras creatividad se estandarizaba para maximizar ganancias. Pero también había escenas independientes florecientes. Sellos discográficos cooperativos. Conciertos autoorganizados. Distribución directa mediante plataformas digitales que evitaban intermediarios. Los músicos aprendían a navegar industrias sin sacrificar integridad artística. Baba Vanga había previsto canciones que se convierten en himnos, melodías que movilizan masas. La música tenía poder movilizador único. Podía articular identidades colectivas, generar solidaridad emocional, proporcionar lenguaje común cuando discurso político era inadecuado. Movimientos sociales siempre habían tenido música propia, y México no sería excepción. Los ancianos indígenas guardaban conocimientos que modernidad había desdeñado. Medicina herbal efectiva. Agricultura sostenible. Gobernanza comunitaria. Cosmologías que integraban humanidad con naturaleza. Estos conocimientos, preservados oralmente durante milenios, contenían sabiduría que crisis contemporáneas hacían nuevamente relevante. La transmisión intergeneracional era frágil. Jóvenes indígenas migrando a ciudades, perdiendo lenguas ancestrales, adoptando estilos de vida modernos. Con cada anciano que moría, bibliotecas enteras de conocimiento desaparecían. La pérdida era incalculable, irreversible, trágica. Pero también había revitalización cultural. Jóvenes redescubriendo identidades indígenas. Movimientos de recuperación lingüística. Tecnología documentando conocimientos tradicionales. La resistencia cultural indígena demostraba que modernidad y tradición no eran mutuamente excluyentes sino potencialmente complementarias. Las profecías hablaban de ancianos que guardan llaves para futuro mientras jóvenes buscan nuevas cerraduras. Los conocimientos indígenas no eran regresión al pasado sino recursos para imaginar futuros alternativos, formas de relacionarse con tierra y comunidad que el capitalismo industrial había destruido pero que ahora, frente a crisis ecológica y social, parecían no solo deseables sino necesarias. Los hackers y tecnólogos críticos desarrollaban herramientas de resistencia digital. Software de encriptación para proteger activistas. Plataformas descentralizadas que evitaban censura. Análisis de datos para exponer corrupción. La tecnología no era neutral, podía servir vigilancia o liberación dependiendo de quién la controlaba y para qué propósitos. El ciberespacio se había convertido en terreno contestado. Gobiernos intentaban monitorear comunicaciones. Corporaciones extraían datos para perfilar usuarios. Criminales explotaban vulnerabilidades. Pero también existía comunidad global de hackers éticos, programadores comprometidos con software libre, activistas digitales defendiendo derechos en línea. México tenía comunidad tecnológica vibrante pero subfinanciada. Talento abundante pero recursos escasos. Innovación ocurriendo pese a condiciones adversas no gracias a apoyo institucional. Los tecnólogos mexicanos podían contribuir significativamente a desarrollo si se creaban ecosistemas apropiados. Baba Vanga había mencionado redes tejidas por humanos que eventualmente tejen a humanos. La tecnología digital estaba transformando fundamentalmente cómo se organizaba sociedad, cómo se ejercía poder, cómo se construía conocimiento.
México necesitaría desarrollar soberanía tecnológica o quedaría permanentemente subordinado a plataformas controladas desde Silicon Valley o Shenzhen. Los migrantes deportados regresaban a México con experiencias complejas. Algunos habían pasado décadas en Estados Unidos, construido familias, establecido negocios. Su deportación era exilio forzado de país que consideraban hogar. Llegaban a México como extraños en propia tierra, hablando español con acento, desconociendo códigos culturales. Estos migrantes traían también habilidades, conexiones, perspectivas transnacionales. Algunos establecían negocios usando conocimientos adquiridos en Estados Unidos. Otros se convertían en activistas por derechos migrantes. Muchos luchaban simplemente por sobrevivir en economía que no los había esperado. Las ciudades fronterizas se llenaban de deportados, creando comunidades híbridas con identidades complejas. Eran mexicanos pero también estadounidenses, pertenecían a ambos países pero ninguno los reclamaba completamente. Su experiencia encarnaba complejidad de migración en era de globalización. Las profecías hablaban de semillas dispersadas por vientos que crecen en suelos inesperados. Los migrantes, circulando entre territorios, mezclando culturas, navegando identidades múltiples, eran protagonistas de transformaciones que redefinirían qué significaba ser mexicano en siglo XXI. Los veteranos de movimientos sociales pasados ofrecían lecciones duramente ganadas. Habían participado. Los tribunales se convertían en espacio político crucial. Cuando poder ejecutivo y legislativo eran hostiles a derechos sociales, poder judicial podía ser último refugio. Pero también podía ser instrumento de élites resistiendo voluntad democrática. Todo dependía de quienes eran jueces y cómo interpretaban textos legales inevitablemente ambiguos. Las profecías mencionaban palabras escritas hace siglos decidiendo batallas presentes. La Constitución era documento histórico pero también vivo, interpretado y reinterpretado según correlaciones de fuerzas contemporáneas. Defender constitucionalismo requería también disputar significado de textos fundacionales. Los trabajadores domésticos, mayormente mujeres, comenzaban a organizarse demandando derechos laborales básicos. Por décadas habían trabajado sin contratos, sin seguridad social, sin protección legal. Invisibilizadas en hogares privados, su trabajo era esencial pero desvalorizado. Reformas recientes habían extendido derechos laborales a trabajo doméstico, pero implementación era desigual. Muchas empleadoras resistían formalizar relaciones laborales. Las trabajadoras temían perder empleos y exigían derechos. La organización colectiva era difícil cuando trabajo era atomizado en hogares individuales. Pero movimientos de trabajadoras domésticas ganaban fuerza, conectándose con feminismo que reconocía trabajo reproductivo como trabajo real, con sindicatos que expandían definición de trabajadores, con activistas de derechos humanos que entendían explotación laboral como violación de dignidad. Baba Vanga había previsto manos que sostienen hogares finalmente sosteniendo banderas. Las trabajadoras domésticas, entre las más explotadas y marginadas, representaban potencial transformador precisamente porque su posición era tan subordinada. Su empoderamiento requeriría transformaciones profundas en relaciones de clase, género, raza. Los conductores de plataformas digitales enfrentaban explotación de nuevo tipo. Uber, Didi, Rappi los clasificaban como contratistas independientes, negándoles derechos laborales mientras extraían porcentajes significativos de ganancias. El trabajo precario se digitalizaba, volviéndose más eficiente en extracción de valor. Los algoritmos controlaban condiciones laborales de maneras opacas. Conductores eran desactivados sin explicación. Tarifas cambiaban impredeciblemente. Ratings de usuarios determinaban acceso a trabajo. La gestión algorítmica era despotismo digital más eficiente que supervisión humana tradicional. Pero también había resistencia. Conductores organizándose en colectivos. Demandas legales desafiando clasificación como contratistas. Protestas paralizando plataformas temporalmente. La lucha laboral se adaptaba a economía de plataformas, desarrollando tácticas nuevas para condiciones nuevas. Las profecías hablaban de cadenas invisibles más fuertes que visibles. La explotación digital era insidiosa precisamente porque se disfrazaba de flexibilidad, autonomía, oportunidad emprendedora.
Desenmascarar esta explotación requería entender cómo tecnología reconfiguraba relaciones laborales para beneficio de capital. Los vendedores ambulantes llenaban calles de ciudades mexicanas. Vendían de todo: comida, ropa, electrónicos, artesanías. Operaban en economía informal, sin permisos, evadiendo impuestos, pero también proporcionando subsistencia a millones. Su presencia era simultáneamente problema y solución. Las autoridades oscilaban entre tolerancia y represión. Operativos que desalojaban vendedores, confiscaban mercancía. Luego negociaciones, reubicaciones, promesas. El ciclo se repetía interminablemente porque problema fundamental no se abordaba, economía formal no generaba empleos suficientes. Los vendedores también se organizaban. Formaban asociaciones, negociaban colectivamente con autoridades, defendían espacios públicos como derecho al trabajo. Algunos proponían formalización mediante cooperativas o empresas sociales. Otros defendían informalidad como resistencia contra burocratización opresiva. Baba Vanga había visto comerciantes sin tiendas construyendo economías sin edificios. La economía informal era realidad masiva en México, empleando mayoría de trabajadores. No era residuo premoderno destinado a desaparecer, sino componente estructural de capitalismo periférico, generando subsistencia donde formalidad era inaccesible. Los campesinos productores de café enfrentaban crisis de precios internacionales. Mercados globales pagaban centavos por café que se vendía a dólares en ciudades occidentales. La cadena de valor extraía riqueza de productores rurales mexicanos para beneficiar corporaciones multinacionales y consumidores ricos. El café de especialidad ofrecía alternativa parcial. Café orgánico, de comercio justo, con certificaciones diversas, prometía precios mejores. Pero acceder a estos mercados requería inversiones, conocimientos, conexiones que muchos pequeños productores no tenían. Los beneficios se concentraban entre productores relativamente privilegiados. Las cooperativas cafetaleras intentaban mejorar posición de productores mediante organización colectiva. Eliminaban intermediarios, procesaban localmente, comercializaban directamente. Los resultados eran modestos pero reales, demostrando que alternativas existían si se construían pacientemente. Las profecías mencionaban granos oscuros que amargan cuando deberían endulzar. El café simbolizaba contradicciones de comercio global, productores empobrecidos cultivando lujo para consumidores distantes, trabajo mexicano subsidiando estilos de vida que México mismo no podía acceder. Los pescadores artesanales competían contra flotas industriales por recursos pesqueros declinantes. Sobreexplotación había agotado poblaciones de peces. Contaminación destruía hábitats marinos. Cambio climático alteraba ecosistemas oceánicos. La pesca tradicional que había sostenido comunidades costeras durante generaciones se volvía inviable. Algunos pescadores transitaban hacia acuacultura o turismo. Otros migraban buscando empleos diferentes. Muchos simplemente intensificaban esfuerzos pesqueros, exacerbando problema que intentaban sobrevivir. La tragedia de comunes se desarrollaba en aguas mexicanas. Las regulaciones pesqueras intentaban proteger especies mediante vedas y cuotas. Pero enforcement era débil. Pesca ilegal continuaba. Las comunidades pesqueras, enfrentando supervivencia inmediata, priorizaban necesidades presentes sobre sostenibilidad futura. Sin alternativas económicas viables, conservación era imposible. Baba Vanga había advertido sobre mares que se vacían mientras hambre crece. La crisis pesquera era microcosmos de crisis ecológica más amplia, recursos naturales explotados insosteniblemente porque sistemas económicos demandaban extracción continua, generando colapsos que empobrecían a quienes dependían de esos recursos. Los mineros en estados del norte enfrentaban condiciones laborales peligrosas. Accidentes frecuentes, enfermedades ocupacionales, salarios inadecuados. Las compañías mineras, frecuentemente extranjeras, extraían minerales generando utilidades masivas mientras comunidades mineras permanecían empobrecidas. Los sindicatos mineros tenían historia combativa pero también corrupta. Algunos líderes sindicales se habían enriquecido colaborando con empresas contra trabajadores. Pero también había sindicatos independientes genuinos luchando por condiciones dignas, enfrentando represión de compañías y gobierno.
La minería generaba también devastación ambiental. Contaminación de agua con metales pesados. Destrucción de paisajes mediante minería a cielo abierto. Comunidades enteras desplazadas por proyectos extractivos. Los beneficios eran privatizados mientras costos eran socializados. Las profecías hablaban de montañas vaciadas hasta que colapsan sobre quienes las vaciaron. La minería extractiva era insostenible no solo ecológicamente sino socialmente. Generaba riqueza concentrada y pobreza distribuida, prosperidad temporal y devastación permanente. Los maestros rurales trabajaban en condiciones extremadamente difíciles. Escuelas sin infraestructura básica. Comunidades remotas accesibles solo mediante horas de viaje. Múltiples grados en aula única. Pero estos maestros eran frecuentemente única presencia estatal en comunidades marginadas, proporcionando no solo educación sino también articulación con servicios gubernamentales. Su compromiso era extraordinario. Vivían en comunidades, aprendían lenguas indígenas, adaptaban currículos a realidades locales. Muchos permanecían décadas en zonas rurales cuando podrían ser lícitos. Los maestros rurales trabajaban en condiciones extremadamente difíciles. Escuelas sin infraestructura básica. Comunidades remotas accesibles solo mediante horas de viaje. Múltiples grados en aula única. Pero estos maestros eran frecuentemente única presencia estatal en comunidades marginadas, proporcionando no solo educación sino también articulación con servicios gubernamentales. Su compromiso era extraordinario. Vivían en comunidades, aprendían lenguas indígenas, adaptaban currículos a realidades locales. Muchos permanecían décadas en zonas rurales cuando podrían solicitar transferencias a ciudades. Su vocación educativa trascendía condiciones laborales adversas. Pero también enfrentaban límites estructurales. Currículos diseñados para contextos urbanos. Materiales educativos inadecuados. Padres frecuentemente analfabetos incapaces de apoyar aprendizaje. Pobreza tan extrema que estudiantes llegaban hambrientos, dificultando concentración. La educación rural requería transformación sistémica. Baba Vanga había visto sembradores de futuro en terrenos áridos. Los maestros rurales trabajaban en condiciones que parecían imposibles, pero su labor era fundamental para que México no abandonara completamente a comunidades marginadas. Educación era derecho pero también inversión en cohesión nacional. Los electricistas y trabajadores de infraestructura mantenían sistemas que ciudad daba por sentados. Cableado eléctrico, tuberías de agua, sistemas de alcantarillado. Cuando estos sistemas funcionaban, nadie los notaba. Cuando fallaban, ciudades se paralizaban. Los trabajadores de infraestructura eran invisibles pero esenciales. La privatización de servicios públicos había precarizado estos empleos. Contratos tercerizados reemplazando empleados permanentes. Mantenimiento preventivo sacrificado para maximizar ganancias. Infraestructura deteriorándose porque inversiones necesarias no generaban retornos suficientemente atractivos. Los trabajadores resistían defendiendo carácter público de servicios esenciales. Argumentaban que agua, electricidad, saneamiento eran derechos no mercancías. Que eficiencia de mercado sacrificaba equidad. Que privatización beneficiaba corporaciones pero perjudicaba usuarios, especialmente pobres. Las profecías mencionaban sistemas ocultos que sostienen vida visible. La infraestructura era metáfora de solidaridades sociales invisibles que hacían posible vida urbana moderna. Privatizarla era mercantilizar interdependencias fundamentales, convirtiendo derechos en servicios disponibles solo para quienes pudieran pagar. Los paramédicos de ambulancias públicas respondían a emergencias con recursos inadecuados. Vehículos viejos sin equipamiento apropiado. Suministros médicos escasos. Salarios bajos para trabajo estresante y peligroso. Pero diariamente salvaban vidas, proporcionando atención urgente que diferencia entre vida y muerte. Trabajaban en zonas peligrosas donde violencia de carteles era cotidiana. Respondían a balaceras, accidentes de tráfico, emergencias médicas en contextos donde su propia seguridad estaba comprometida. Su valentía era rutinaria, su compromiso con servicio público extraordinario. El sistema de emergencias médicas era insuficiente para población de México.
Tiempos de respuesta lentos en áreas urbanas, casi inexistentes en rurales. Muchas emergencias médicas nunca recibían atención apropiada. Los paramédicos hacían lo posible con lo imposible. Baba Vanga había hablado de sanadores corriendo hacia peligro mientras otros huyen. Los trabajadores de emergencias médicas encarnaban solidaridad social en su forma más pura, arriesgando bienestar propio para asistir a desconocidos en momentos de vulnerabilidad extrema. Los trabajadores de limpieza urbana recolectaban basura antes del amanecer, invisibles para ciudadanos que dormían. Su trabajo era esencial para salud pública, prevención de enfermedades, funcionamiento urbano básico. Pero era trabajo desvalorizado, mal pagado, socialmente estigmatizado. La generación de residuos aumentaba con consumismo. Ciudad de México producía miles de toneladas de basura diariamente. Los sistemas de manejo de residuos estaban rebasados. Rellenos sanitarios alcanzaban capacidad. Reciclaje era mínimo pese a retórica ambiental. Los trabajadores de limpieza frecuentemente eran pepinadores informales, separando materiales reciclables para vender. Subsistían mediante lo que sociedad desechaba, convirtiendo desperdicio en sustento. Su trabajo informal proporcionaba reciclaje que sistemas formales no lograban. Las profecías mencionaban quienes limpian sucio que otros producen hasta que ya no hay lugar donde ocultarlo. La crisis de residuos era crisis de consumismo insostenible. México, como mundo, necesitaría transformar relación con materialidad, reduciendo generación de desperdicios o ahogándose en propia basura. Los choferes de transporte público movían millones diariamente. Metro, metrobús, camiones, microbuses. El transporte público era arteria vital de ciudades mexicanas, permitiendo movilidad a quienes no podían pagar automóvil. Pero sistemas estaban saturados, obsoletos, insuficientes. Los choferes trabajaban jornadas extenuantes. Turnos largos para compensar salarios bajos. Tráfico estresante. Pasajeros frecuentemente hostiles. Riesgos de asaltos. Pero continuaban porque alternativas laborales eran limitadas y servicio que proporcionaban era indispensable. La inversión en transporte público era insuficiente comparada con subsidios para automóviles privados. Expansión de autopistas versus mantenimiento precario de metro. Políticas favorecían movilidad de clase media automovilizada sobre mayoría dependiente de transporte colectivo. Baba Vanga había visto multitudes moviéndose en círculos sin llegar a destinos que importan. La crisis de movilidad urbana era crisis de inequidad, los pobres pasaban horas en transporte p. Las profecías de Baba Vanga resonaban porque articulaban intuiciones que muchos sentían pero pocos verbalizaban. Que 2025 no sería año más en serie interminable de años similares. Que algo estaba por romperse o por nacer. Que historia estaba acelerándose hacia momento decisivo. Los protagonistas políticos mencionados en profecías estaban ya en movimiento. Algunos visibles, ocupando cargos públicos, pronunciando discursos. Otros invisibles todavía, organizándose en comunidades, construyendo movimientos, preparándose para momento cuando historia los llamara. Los movimientos secretos en bastidores continuaban. Reuniones diplomáticas no publicadas. Negociaciones financieras opacas. Acuerdos militares confidenciales. México era objeto de atención geopolítica sin precedentes, con consecuencias impredecibles. Los aináis proféticos que indicaban cumplimiento de predicciones eran visibles para quienes sabían dónde mirar. No en eventos espectaculares sino en acumulación de cambios sutiles que transformaban fundamentalmente condiciones de posibilidad. El reloj efectivamente estaba corriendo. No había tiempo infinito para deliberar. Las decisiones se impondrían mediante acción o inacción. Elegir no elegir era también elección, frecuentemente peor que elegir activamente incluso si elección resultaba equivocada. 2025 sería año que definía década, quizás generación. México emergería transformado de este momento, para bien o mal. Las fuerzas desatadas no podían contenerse indefinidamente. La pregunta no era si cambio ocurriría sino qué tipo de cambio, dirigido por quién, beneficiando a quiénes. Baba Vanga había visto país en encrucijada. Pero también había visto posibilidad, potencial, capacidad de sorprender.
México tenía recursos materiales, humanos, culturales para enfrentar desafíos. Tenía historia de revoluciones exitosas que probaban que transformación radical era posible. Lo que faltaba era voluntad colectiva, organización efectiva, visión compartida de futuro deseable. Estos no se manifestaban espontáneamente, sino que se construían mediante trabajo político paciente, conversaciones difíciles, alianzas improbables, experimentos arriesgados. El mundo observaba porque México era microcosmos de contradicciones globales. Si México encontraba camino entre autoritarismo y caos, entre subordinación y aislamiento, entre desigualdad obscena y empobrecimiento compartido, ese camino sería relevante para docenas de países enfrentando dilemas similares. Y el pueblo mexicano, protagonista final de cualquier transformación verdadera, estaba despertando. Lentamente, desigualmente, contradictoriamente. Pero despertando. Reconociendo que futuro no estaba predeterminado. Que la historia la hacían humanos, no fuerzas abstractas. Que la agencia colectiva existía aunque ejercerla fuera difícil. Las palabras de Baba Vanga resonaban a través de décadas. México enfrentará su destino en 2025. Ese destino estaba siendo construido en este momento, mediante innumerables decisiones. El mundo estaba en alerta porque entendía que México en 2025 era prueba de fuego para orden global establecido. Si México lograba transformarse democráticamente, sosteniblemente, justamente, demostraría que alternativas existían. Si fracasaba, validaría narrativas de quienes sostenían que cambio radical era imposible o desastroso. Y así, mientras el año avanzaba, tensiones se acumulaban, posibilidades se multiplicaban, el futuro permanecía abierto pero estrechándose. México estaba escribiendo capítulo crucial de su historia, y el mundo leía sobre su hombro, aprendiendo lecciones que pronto necesitaría aplicar en sus propios territorios. Las profecías de Baba Vanga no eran destino inevitable sino advertencia y promesa entretejidas. Advertencia de peligros reales que amenazaban. Promesa de potencial que podía realizarse. Entre amenaza y promesa, entre catástrofe y triunfo, México navegaba aguas turbulentas hacia horizontes inciertos pero no invisibles. El destino del México no estaba escrito en estrellas sino en voluntades humanas, en solidaridades construidas, en resistencias mantenidas, en creatividades liberadas. 2025 sería año recordado porque sería año en que México decidió quién sería, finalmente, plenamente, ante sí mismo y ante el mundo.